Nuestro retorno al paraíso. Mensaje 22. El amor y la revelación de la mente divina sea con todos ustedes. Este es el mensaje número 22. A mí me parece que es el mensaje más difícil de transmitir de todos. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de racionalizar algo que no es razonable. Se trata de hacer entender algo que no es inteligible. En realidad se trata de un desglose o ampliación de aquellos primeros mensajes acerca de la ley cósmica universal. Algunos se estarán preguntando, ¿y en qué consiste lo ininteligible de este tema o de esta ley? Bueno, estrictamente hablando, no es que sea ininteligible, sino que es, más bien, inobedecible, inacatable o impracticable. Al menos para los que no sean capaces de entenderlo o captarlo en forma sincera y honesta. Aquí intentaré explicar todo esto, como he dado a entender en todos los mensajes publicados anteriormente. Tanto la naturaleza como Dios, tanto la ciencia como la Biblia, nos hablan de una continua evolución selectiva. Ya he explicado mucho que Dios, por medio de la naturaleza, selecciona almas y no cuerpos. Que Dios selecciona espíritus y no mentes. ¿Que por qué Dios procede de esta manera? Porque en los 6 estratos superiores evolutivos no son importantes los cuerpos, sino los espíritus. Simplemente, en esos niveles evolutivos, los cuerpos físicos ya no importan y son obsoletos. Si alguien pregunta, ¿y las almas? Le contesto, en realidad el alma es solo un estado intermedio, o embrionario entre la mente y el espíritu. Decir alma, es equivalente a decir, espíritu infantil, o, espíritu en vías de desarrollo. Solamente en el estadio humano Dios selecciona almas. Pero en el estadio que sigue, no seremos almas, sino espíritus. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo que seríamos como los ángeles de Dios, después de la resurrección, en Mateo 22:30 y Marcos 12:25? Pues solo nos basta saber qué son, o cuál es la naturaleza de estos ángeles de Dios actualmente, para deducir qué seremos nosotros, o cuál será nuestra naturaleza en el futuro. En Hebreos 1:14 dice así, refiriéndose a los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo contesta también a la pregunta de aquellos que quieren saber, ¿qué haremos o qué tipo de trabajo, labor o función tendremos en el siglo venidero, o en el reino de Dios? La Biblia deja muy claro que ministraremos a los seres del mundo venidero, siglo venidero, o como se le quiera llamar. Pero no confundamos milenio con siglo venidero. El verdadero siglo venidero se dará hasta que sean creados el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21:1. Para aquellos cristianos holgazanes, que piensan que solo estaremos alabando a Dios eternamente y sin hacer nada más, lamento decirles que hay mucho trabajo en el cielo. Aunque se trate de un trabajo administrativo, posición gubernamental, etc. Lo cierto es que se trata de un trabajo. ¿Nunca se han preguntado por qué dice la Biblia que los creyentes somos pueblo de reyes y sacerdotes? Pregunto, ¿reyes y sacerdotes para quién? ¿A quiénes vamos a gobernar o a ministrar como sacerdotes? Mis amados evangélicos, ser rey o sacerdote también es un trabajo, por si no lo habían entendido así. Por eso la epístola a los hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores, porque la palabra ministro es otra forma de llamarle a un sacerdote, siervo, o intermediario entre Dios y sus criaturas. Lean Hebreos 1:7. ¿Está claro? Pero alguien todavía puede estarse preguntando, ¿pero por qué dice la cita de Hebreos 1:14 que estos ángeles sirven a los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes serán esos herederos salvos en el futuro y qué significa ser salvos, o en qué consiste la salvación realmente para nosotros y para aquellos del futuro? Muy buenas preguntas. Aunque creo que ya expliqué algo de esto en mensajes pasados, no me molesta repetir que salvación no significa solamente un cambio de sitio, o de lugar. Es decir, dejar de estar en la tierra para estar en el cielo.
tanto en la etimología hebrea de esta palabra, como en el contexto bíblico en la que se emplea. El término salvación significa un estado espiritual evolutivo más perfecto y más completo. Esa es la razón de por qué también algunas veces, esta palabra, se traduzca como sinónimo de salud. El ser humano está actualmente enfermo en muchos sentidos, como consecuencia de no estar actuando de la manera correcta. El Dios de la Biblia desea que el hombre sea completamente sano y perfecto para que pueda trascender al estadio angélico, o espíritu servidor del ciclo venidero. Pero como el reino de Dios no se circunscribe solo a esta pequeña burbuja llamada planeta Tierra, ni a este pequeño lapso de tiempo en el que se desarrolla, se deduce que Dios quiere al hombre para que le ayude en la inmensa tarea de gobernar, evolucionar y ministrar todo el universo. ¿Se capta? ¿Se entiende? Es muy obvio que no va a designar a niños para que ministren a otros niños. El hombre es un niño comparado con un ángel. Pero mucho de la confusión viene porque hay dos grandes tipos o clases de ángeles, que se subdividen, a su vez, en 4 niveles de jerarquía evolutiva: los leales y los rebeldes. Aquí surge otra pregunta interesante. ¿Por qué existen ángeles rebeldes si se supone que son adultos o seres trascendidos hechos perfectos? Aquí les va la respuesta. Porque el estado angélico, hasta el 4º plano, no es el punto más alto de la perfección absoluta. En otras palabras, al ángel se le exigen estándares más altos que al humano, según su rango espiritual, para alcanzar la perfección. Lo diré de otra manera. No es lo mismo perfección humana que perfección angélica. A los ángeles se les prueba con tentaciones mucho más duras, o difíciles de pasar, que a los seres humanos. No es lo mismo cuidar y educar a una familia, que, por ejemplo, cuidar y educar a un planeta entero. Esa fue la prueba que Lucifer no pudo pasar. A él se le encargó de cuidar a una humanidad y a todo un planeta, por el alto grado de querubín protector que tenía. Solo basta leer el Génesis 3:1 e Isaías 14:12 para darnos una idea y saber qué fue lo que sucedió y qué causó su caída. ¿Se dan cuenta? Si Satán no hubiera pecado como lo hizo, ahora sería un serafín, o uno de los 4 seres vivientes, el estado de perfección más inmediata y más cercana a Dios. Creo que ni él mismo puede concebir todo lo que perdió. Pero este no es el tema que nos ocupa ahora, solo que quise contestar a las posibles preguntas que surgieron en sus mentes, ante las verdades nuevas que voy revelando. Sin embargo, todo lo anterior tiene una relación muy estrecha con lo que voy a exponer, porque lo que sigue fue lo que ni aquel querubín, lleno de sabiduría y conocimiento, pudo entender. Pero, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado de entender? Lo explicaré lo mejor que puedo. Tratemos de ser objetivos por unos momentos y entendamos que cuando una criatura, de cualquier índole, recibe la autoconciencia, el raciocinio, o la capacidad de pensar y reflexionar por sí misma, esta nueva capacidad es como un juguete nuevo, puesto en las manos de un niño. Si este alegórico niño se emociona demasiado con el nuevo juguete, tenderá hasta despreciar, desdeñar o desobedecer a la persona que se lo dio y, en su natural inmadurez, se sentirá súper importante y autosuficiente. Por ejemplo, tal vez hasta pierda el apetito, en aras de seguir jugando con el nuevo juguete y desobedezca la orden maternal de comer su cereal cotidiano. ¿Acaso no pasa eso a menudo con nuestros hijos, en sus primeros meses de vida? Pues eso fue lo que pasó con la raza humana y angélica. Tú que escuchas esto ahora, voy a demostrarte que no eres tan adulto como te crees a ti mismo, al responder la siguiente pregunta. ¿Estarías dispuesto, o dispuesta, a dejar tu raciocinio y tu inteligencia a un lado, aunque sea por unos momentos, para obedecer ciegamente a aquel que te proporcionó esa capacidad? Confiesa que esto sí que no estarías dispuesto a cederlo, o que te sería sumamente difícil de hacerlo. Sé honesto contigo mismo, o contigo misma. Pues entérate de que ese es el juguete nuevo que recibimos en el paraíso como raza humana. ¿Se entiende? Casi todo el mundo sabe que a Abraham se le llamó el padre de la fe. ¿Recuerdas el porqué? Quiero revelarte algo aquí.
No era realmente su hijo lo que Dios valoraba en Abraham, como el holocausto que él le ofrecía. Lo que realmente Dios valoró en este hombre, fue el abandono de su raciocinio, su capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, su capacidad lógica de pensar y darse cuenta de que aquella petición divina, era totalmente incongruente y absurda para una persona normal, inteligente y pensante como él. Abraham estaba rindiendo su inteligencia misma a la inteligencia suprema de su Creador. Si lo analizamos bien, esta no es una posición tan irracional y desquiciada, como se pudiera mirar a simple vista. Él sí era un adulto, y por eso Dios le elevó a una categoría de honor muy alta, al llamarle, su amigo. ¿Se alcanza a entender esta parte? En primer lugar, se mira que Abraham sí creía y confiaba en su Creador. Muchos de ustedes, ni siquiera reconocen la existencia de otro ser superior que les haya proporcionado tan precioso regalo racional y tienden a pensar que lo merecían o que lo consiguieron evolutivamente y por puro mérito propio. Además piensan que no puede existir otro ser más inteligente que ustedes. No creen que pueda existir otro ser de mayor rango evolutivo, sapiencial, o de más sabiduría que la que ya tienen ustedes. ¿Cierto o falso? También piensan que todo acto de conducta o de decisión propia, tiene que pasar primero por los dientes analíticos de su propia capacidad racional, antes de poder ser merecedor de, tan siquiera considerar, el ponerlo por obra. ¿Estoy equivocado? Como podrán ver, si son lo suficientemente honestos consigo mismos, el problema no reside realmente en entenderlo, sino en aceptar que exista un ser a quien le debiéramos obediencia y sujeción, en cuanto a nuestra conducta personal y ética. Eso es lo que los ángeles o extraterrestres siempre nos han querido enseñar con todos sus mensajes ancestrales y, modernamente, con los enormes círculos en las cosechas recientemente. Ellos están esperando a que seamos capaces de entender que el mayor enemigo de nuestra capacidad racional, inteligente y objetiva, es nuestra propia inmadurez de egolatría infantil, al creernos los únicos y más elevados seres inteligentes del universo. ¿Alcanzan a entender esto? Pues esto fue lo que no entendió aquel gran querubín protector. ¿Lo van captando? Pero luego de entender esto, surge otra pregunta intrigante aquí. ¿Por qué, a 3 niveles evolutivos superiores al nuestro, todavía pueden cometerse esta clase de errores? Aunque creo que ya hablé algo de esto en mensajes pasados, lo diré de esta manera. Cuando la evolución cósmica llega al punto de espiritualización, la mente divina que la efectúa y orquesta, permite una disyuntiva planeada. Es decir, al igual que el sembrador aparta algunas semillas para el próximo ciclo de siembra y, no todas ellas las usa como consumo alimenticio, así esta mente permite que algunos espíritus sigan una evolución torcida y errónea hasta el 4º plano evolutivo. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para usarlas como elemento catalizador o levadura del siguiente ciclo creativo. Lo ilustro así. Nosotros usamos el fuego, elemento en sí destructivo, para cocinar nuestros alimentos, ¿cierto? ¿Por qué Dios no puede usar elementos, aparentemente negativos, como el fuego y la levadura, para procesar a aquellos seres que serán parte de su cuerpo místico divino? ¿No es ese el fuego purificador del que habla Zacarías 13:9? ¿No es esa la levadura de la que hablaba el divino maestro, al contar la parábola de aquella mujer que la escondió o mezcló en 3 medidas de harina en Mateo 13:33? Exactamente. Por eso he dicho que, desde la perspectiva divina, no existen ni el bien ni el mal, sino, solo proceso. No es que la mente oscura y maligna sea más inteligente que Dios. Lo que sucede es que Dios se sirve de ella para perfeccionar su obra, su extraña obra, como dice Isaías 28:21. ¿Todavía están entendiendo? El caso del faraón egipcio y el desierto candente en el éxodo israelita, etc. son otras alegorías que revelan el método divino, para purificar y perfeccionar a su gente seleccionada. No todos los seres angélicos que llegan al 4º plano de conciencia, son capaces de soportar las pruebas a que son sometidos para pasar al 5º plano de perfección.
Como ya dije, hay que considerar que las tentaciones para ellos son mucho más fuertes que las que nosotros tenemos como humanos. Por ejemplo, a este querubín protector caído, que ahora llamamos diablo, se le entregó un planeta entero a su cuidado. Tanto poder, tanta hermosura, tanta honra y tanta sabiduría. Le corrompieron y, ya sabemos el resto de la historia. Pero el ser humano tampoco la ha tenido tan fácil. Voy a explicarlo. La figura de un Abraham ofreciendo a su hijo en holocausto no es otra cosa que la representación de un ser humano, rindiendo toda su capacidad de raciocinio inteligente ante su creador. ¿Todavía siguen ahí? Eso es todo lo místico, todo lo inasible y todo lo arcano del fenómeno epistemológico. Eso es todo lo que encierra la tan llevada y tan traída fe cristiana. Por eso a la fe se le conceptúa como una travesía o corta caminos a la perfección. Pero si puedes ver ahora, no se trata de ninguna travesía a la perfección, sino que se trata de un requisito, sine qua non, al siguiente estadio evolutivo. Amigo o amiga que escuchas esto y que no has tenido la experiencia del nuevo nacimiento espiritual, esta es la espada flamígera y mística que resguarda el regreso al paraíso. Esta es la famosa autonegación que Jesucristo exigía a sus verdaderos discípulos. Este es el famoso nuevo nacimiento que Jesucristo explicaba a Nicodemo. Esta es la cacareada salvación que pregonan los cristianos evangélicos. ¿De veras lo puedes entender? Sí, es muy simple y sencillo de entender para el sincero y honesto. Pero, qué difícil y arcano es para el ególatra y altivo. Aquí te pongo una prueba para que veas, tú mismo, si eres capaz de pasar el examen. ¿Entiendes por qué Jesucristo comparaba al reino de Dios con una red que tomaba toda clase de peces, pero que, ya en la orilla, solo se seleccionaba lo bueno y lo malo se desechaba? Eso está en Mateo 13:47. Noten que es la misma parábola con que probaba el gran maestro a sus discípulos. Creo que ahora sí se puede entender mejor el por qué siempre he dicho que Dios no selecciona cerebros, sino almas. También podrá entenderse el por qué Dios selecciona espíritus y no cuerpos. Siendo optimista, podría pensar que hasta se entenderá también por qué esta selección abarca hasta el cuarto plano evolutivo angélico y el por qué Dios emplea 6 místicos días, etapas evolutivas, o planos de existencia, para efectuar toda su labor creadora. La astrofísica moderna empieza a hablar de universos paralelos. Pero la realidad es que solo hay un universo, solo que dividido en 6 planos de existencia simultáneos. Toda criatura inteligente debe recorrer todos esos planos existenciales, antes de ser promovido al máximo nivel cósmico de regencia creativa cósmica. Oh, qué maravilloso sería si pudiéramos enseñar todo esto en nuestras escuelas primarias. Qué mundo tan paradisíaco y edénico tendríamos. Hablando de niños, así es como nos miran esos seres angélicos que están tratando de enseñarnos geometría divina, en los círculos que aparecen en las cosechas y plantíos de todo el mundo. Pero ese tema es bastante extenso y merece un capítulo aparte. Solo les adelanto que hablaremos del fractal mandelbrótico tridimensional de la realidad cósmica, que estos seres avanzados están tratando de hacernos entender, para que alcancemos, más rápidamente, nuestra madurez cósmica evolutiva. Les espero en ese próximo mensaje. Dios mediante y hasta luego.